Ser maestro no es fácil, es un trabajo muy importante y con mucha responsabilidad. En estos relatos te voy a contar lo que algunos maestros vivieron en las escuelas donde trabajaban. Encuentros con fantasmas. Quédate y escucha sus experiencias con lo paranormal. Si estás pensando en salir del video, no lo hagas. Buenas noches. O tardes. Mi nombre es Creepy Racem. Comenzamos. ¿Será posible que una persona se enamore de un fantasma? Al parecer sí. Me llamo Jaime, este es mi relato. Todo comenzó cuando me fui a vivir al estado de Yucatán. En la preparatoria Benito Juárez en Mérida, tomé un puesto como maestro de matemáticas. La escuela, aunque vieja y llena de historia, tenía un ambiente acogedor. Sin embargo, había un aula que todos evitaban, el aula 13. La puerta siempre estaba cerrada, y ningún maestro ni estudiante se atrevía a entrar. Un día, mientras buscaba un lugar tranquilo para preparar mis clases, decidí entrar en el aula 13. El aire dentro era frío y pesado, y la luz del sol apenas penetraba las ventanas polvorientas. Me senté en una de las sillas y comencé a trabajar, cuando de repente sentí una presencia. Al levantar la vista, vi a una mujer al fondo del aula, con una sonrisa muy bonita, además, con un cuerpo esbelto y muy bien formado. Se acerca y me dice, ¿eres el maestro nuevo, verdad? Sí, me llamo Jaime, ¿y tú quién eres? Soy la maestra Dinora, me gustas mucho, y quiero estar contigo. No supe cómo sucedió, estábamos abrazados, haciendo el amor. Y yo caía en una oscuridad fría. Al abrir los ojos estaba en mi cama sudando y con una sensación de miedo muy fuerte. Esa noche ya no pude dormir. Algo había en esa escuela. Investigando más descubrí que una maestra de literatura había muerto en circunstancias misteriosas en el aula 13 hacía 25 años. Los rumores decían que Dinora era una mujer apasionada, pero sufría de problemas emocionales. Un día, después de una clase particularmente difícil, fue encontrada sin vida en el aula. Algunos decían que se había quitado la vida, incapaz de soportar más su sufrimiento. Después de entrar en el aula 13 y haber tenido el encuentro con Dinora, no sé si fue real, empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Las luces parpadeaban sin razón y los objetos se movían solos. Una noche, mientras dormía, sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Al abrir los ojos, vi a Dinora frente a mi cama, su rostro reflejaba tristeza y desesperación. Intenté hablar, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. Dinora se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Sentí una presión en el pecho y una dificultad creciente para respirar. Dinora susurró, «Te quiero». Y luego desapareció, dejándome temblando y sudoroso. Las noches siguientes fueron aún más aterradoras. Dinora comenzó a aparecer con más frecuencia, y sus visitas se volvieron más intensas. A menudo la veía reflejada en los espejos y ventanas, siempre desnuda, como invitándome a que le hiciera el amor. En una ocasión, me desperté, en medio de la noche, con el sonido de susurros. Al mirar a mi alrededor, vi sombras moviéndose en las paredes, y Dinora parada en la esquina de mi habitación, observándome fijamente. ¿Será que es un demonio tomando la forma de esta maestra? La situación llegó a un punto crítico, puesto que hasta en la escuela ella se me presentaba. Una noche durmiendo, sentí unas manos frías alrededor de mi cuello, apretando lentamente. Dinora estaba sobre mí, sus ojos llenos de lágrimas, intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Se acerca a mi oído, y dice, «Te quiero». Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, Dinora desapareció, dejándome jadeando por aire y cubierto de sudor frío. Los días pasaron, en la escuela nadie escuchaba mis preguntas. Decidí buscar una solución no convencional. Me acerqué a un chamán local, conocido por su habilidad para comunicarse con espíritus y liberar almas atormentadas.
Don Carlos era un hombre sabio y experimentado, aceptó ayudarme. Hicimos un plan, él me dijo tenemos que ir y hacer un ritual en la aula 13, don Carlos comenzó a realizar un ritual antiguo, utilizando hierbas y cantos sagrados. El aire se llenó de un aroma fuerte y penetrante, y una energía palpable comenzó a rodearnos. Sentí una presencia intensa y opresiva, y la temperatura del aula descendió drásticamente. Dinora apareció una vez más, su figura espectral más tangible y furiosa que nunca. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. Don Carlos intentó comunicarse con ella, explicándole que era hora de dejar atrás su sufrimiento y buscar la paz. Ella parecía resistirse, su figura se volvía más fuerte y furiosa. Las luces parpadearon violentamente. Y todo quedó en silencio. Pasaron unos días. Y a pesar del ritual, Dinora no desapareció. Empezó a aparecer en mis sueños, pero no como una figura aterradora, sino como una mujer ardiente y amorosa. Sus visitas nocturnas se volvieron más íntimas y pronto empecé a sentir una extraña atracción hacia ella. Dinora me hablaba de su vida, de su soledad y de cómo había sido injustamente tratada en esa escuela. Sus palabras y su presencia me envolvieron y lentamente comencé a enamorarme de ella. Noche tras noche, nuestras conversaciones y nuestra pasión se volvieron más profundas. Sentía su toque frío en mi piel, pero en lugar de asustarme, me reconfortaba. Dinora parecía estar más viva en mis sueños que cualquier otra persona en mi vida real. Una noche, me confesó su amor, cegado por mis sentimientos, le correspondí. Continuamos con encuentros amorosos en mis sueños. Sentía su pasión como si fuera real. Ella me llevaba a lugares oscuros y misteriosos, ahí me daba amor intenso. Cada noche, esperaba ansioso a que ella apareciera, sintiéndome más vivo en esos encuentros que en mi vida cotidiana. Pero las cosas tomaron un giro oscuro. Sus visitas se volvieron más demandantes y posesivas. Una noche, me desperté cubierto de marcas y rasguños, y una sensación de dolor profundo en mi pecho. Dinora estaba parada mirándome, pero esta vez, su rostro reflejaba ira y celos. No puedes dejarme, susurró, si estás pensando en hacerlo, no. No lo hagas. Su voz llenando la habitación con un eco siniestro. Me perteneces para siempre. Intenté escapar de su presencia, pero ella me seguía a todas partes. Susurros y sombras llenaban mi casa, y mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Me sentía cada vez más débil, y mis noches eran atormentadas por sueños oscuros y aterradores. Cada vez que intentaba alejarme de ella, Dinora se volvía más violenta y desesperada. Comprendí que no había forma de liberarme de ella. Su presencia se había arraigado profundamente en mi vida, y cada intento de alejarme solo la hacía más fuerte. Ella había encontrado la forma de mantenerse cerca de mí, utilizando el amor que había cultivado para atarme para siempre. Mi casa se convirtió en su dominio, un lugar donde susurros y sombras eran constantes. Ella aparecía en cada espejo, en cada ventana, observándome con una mezcla de posesividad y desesperación. Me di cuenta de que estaba condenado a vivir con su presencia eternamente. Mis noches a veces dulces y amorosas, a veces oscuras y aterradoras. Mi vida estaba marcada por la presencia de la maestra fantasma del aula 13, y su amor se había convertido en una prisión de la que nunca podría liberarme. Mi historia se platicaba entre los demás maestros y estudiantes. Nadie se atrevió a entrar en el aula 13 nuevamente, y mi vida se convirtió oscura, viviendo cada día con el peso de saber que Dinora, mujer o demonio, estará conmigo para siempre. Continuamos. La leyenda de Emilio. El pequeño y tranquilo pueblo de San Pedro era conocido por su ambiente pacífico y su cálida comunidad. Cuando acepté el puesto de maestro en la escuela primaria Benito Juárez, pensé que sería una experiencia gratificante. Sin embargo, no tenía idea de que estaba a punto de vivir una de las experiencias más aterradoras de mi vida.
Me llamo Juan, y esta es mi historia. El primer día de clases comenzó como cualquier otro. Los niños eran amables y curiosos, y el personal de la escuela me dio una cálida bienvenida. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, empecé a notar cosas extrañas en mi salón de clases. Las sillas se movían solas, y a veces escuchaba susurros cuando el aula estaba vacía. Intenté ignorar estos eventos, atribuyéndolos a mi imaginación. Un día, me quedé tarde en la escuela para preparar las lecciones del día siguiente. Mientras trabajaba, escuché un suave sollozo proveniente del pasillo. Intrigado y un poco preocupado, seguí el sonido hasta la vieja sala de música, que ya no se usaba. Allí encontré un cuaderno polvoriento abandonado, en una esquina. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a un niño llamado Emilio. Decidí preguntar a mis colegas sobre Emilio al día siguiente, pero todos parecían no querer hablar del tema. Finalmente, una de las maestras mayores, la señora Morales, me contó la trágica historia de Emilio. Era un niño tímido y retraído que sufría acoso por parte de sus compañeros. Un día, después de clases, los malos de la escuela lo empujaron por las escaleras y Emilio murió debido a sus heridas. Nadie fue castigado por su muerte y el incidente se cubrió rápidamente. Esa noche, no pude dormir pensando en Emilio. Comencé a investigar más sobre su historia y cuanto más aprendía, más intensa se volvía la actividad paranormal en mi aula. Empecé a ver la figura de un niño pequeño, con ojos tristes en los rincones oscuros del salón. Los susurros se volvieron más claros, y las palabras "ayúdame" resonaban en mi mente. Las primeras noches fueron inquietantes pero manejables. Escuchaba pasos ligeros y risas infantiles en mi casa. Al principio, pensaba que eran simples alucinaciones, producto de mi imaginación hiperactiva. Pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Una noche, mientras dormía, me despertó un frío intenso que se apoderó de la habitación. Miré alrededor y vi una figura pequeña y borrosa al pie de mi cama. Mis ojos se encontraron con los de Emilio, que me observaba con una expresión de tristeza profunda. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera tratando de aplastarme. La figura desapareció, tan rápidamente como había aparecido, dejándome temblando y sudoroso. Las noches siguientes no fueron mejores. Emilio comenzó a visitarme cada noche, y cada encuentro era más aterrador que el anterior. A menudo lo veía parado en la esquina de mi habitación, observándome con sus ojos llenos de tristeza y desesperación. Los eventos nocturnos se intensificaron. Una noche, me desperté con el sonido de risas infantiles, pero esta vez no era una risa alegre, sino una risa siniestra y burlona. Miré alrededor y vi que todos los muebles en mi habitación se estaban moviendo lentamente, como si una fuerza invisible los estuviera empujando. Las sombras danzaban en las paredes, y la temperatura de la habitación descendió a niveles insoportables. Emilio se materializó nuevamente, esta vez más cerca de mi cama. Podía ver las marcas de los golpes y moretones en su cuerpo, y sus ojos, llenos de una mezcla de tristeza y furia, me miraban fijamente. Comenzó a murmurar algo que no entendí, pero sus palabras resonaban en mi mente como un eco. «Ayúdame, ayúdame». Sentí un dolor agudo, como si alguien estuviera sentado en mi pecho. El aire se volvió pesado y denso, cortando mi respiración. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura de Emilio se acercó más, y sentí sus manos frías alrededor de mi cuello, apretando lentamente. La desesperación y el miedo me inundaron, y pensé que iba a morir. Las noches siguientes se volvieron aún más aterradoras. Emilio ya no se conformaba con aparecer en mi casa, comenzó a seguirme a la escuela también. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi aula vacía,
sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi a Emilio, con sus ojos llenos de lágrimas y una expresión de dolor indescriptible. Las luces parpadearon violentamente y las ventanas se cerraron de golpe. El cuarto se llenó de un frío helado y una brisa gélida me golpeó con fuerza. Sentí un golpe en la espalda que me hizo caer al suelo. Emilio estaba de pie sobre mí, susurrando palabras de desesperación y angustia. Cada susurro resonaba en mi mente, haciéndome sentir su dolor y sufrimiento. Los días se convirtieron en una tortura constante. Emilio me seguía a todas partes, apareciendo en los lugares más inesperados. Lo veía reflejado en los espejos, en las ventanas y a veces incluso en los rostros de los estudiantes. Su presencia me perseguía, llenando cada momento de mi vida con un miedo paralizante. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote local, el Padre Gómez, conocido por sus habilidades para liberar espíritus malignos. Le conté toda la historia y accedió a ayudarme. La ceremonia de exorcismo fue intensa y peligrosa. Nos reunimos en la escuela donde Emilio había muerto, y el Padre Gómez comenzó a recitar oraciones y a rociar agua bendita por toda la habitación. El aire se volvió pesado y frío, y la temperatura descendió drásticamente. Las luces se apagaron, y los muebles comenzaron a moverse de nuevo. Sentí una fuerza invisible tratando de empujarme fuera del aula. Emilio apareció una vez más, su figura espectral más fuerte y furiosa que nunca. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y dolor. El Padre Gómez continuó con sus oraciones y la figura de Emilio comenzó a desvanecerse lentamente. Pero antes de desaparecer por completo, se acercó a mí una última vez. Sentí sus manos frías nuevamente y el dolor en mi pecho se intensificó. Pensé que esta vez no sobreviviría. Finalmente, con un grito ensordecedor, el espíritu de Emilio se desvaneció, liberando el aula de su presencia. La paz volvió a la escuela, pero yo nunca pude olvidar los ojos tristes de Emilio. Desde entonces, me aseguré de que nunca más se permitiera el acoso en mi clase, en memoria de Emilio. Si tú te burlas de otras personas, no lo hagas. Recuerda, todo el mal que haces aquí se paga. Continuamos. El fantasma de Ana. Soy Andrés, este es mi relato. En una secundaria de la Ciudad de México, tomé un puesto como maestro de matemáticas, emocionado por la oportunidad de enseñar en una escuela con tanta historia. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando descubrí el nombre de la estudiante Ana en la lista de asistencia, aunque nunca la había visto en clase. Pregunté a mis colegas sobre Ana, pero todos parecían nerviosos y evitaban el tema. A medida que pasaban los días, noté una presencia en mi salón de clases, especialmente en la última fila, donde a menudo veía una sombra difusa. Los estudiantes también parecían inquietos, pero ninguno quería hablar de Ana. Un día, mientras corregía exámenes, escuché un débil susurro. «Malditos», decía la voz. Al voltear, vi a una niña de unos 14 años, con un uniforme escolar anticuado, parada al final del salón. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome temblando de miedo. Busqué en los archivos de la escuela y encontré una noticia de hace 10 años sobre la desaparición de una estudiante llamada Ana. Era una estudiante destacada, pero un día simplemente no volvió a casa. La investigación había sido cerrada por falta de pruebas y el caso quedó en el olvido. Descubrí que Ana había sido una niña extraña, con una obsesión por lo oculto. Había rumores de que realizaba rituales en secreto y que tenía un libro antiguo lleno de conjuros. Un día, mientras practicaba uno de sus rituales en la vieja aula de ciencias, algo salió terriblemente mal. Un fuego se desató misteriosamente
y Ana quedó atrapada y murió en el incendio. Desde entonces, su espíritu había estado atrapado en la escuela, buscando venganza. Los eventos paranormales se intensificaron a medida que me adentraba más en su historia. Empecé a escuchar pasos en los pasillos vacíos, y los libros caían de los estantes sin razón aparente. Una noche, mientras revisaba algunos archivos, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi a Ana, con una expresión de furia en su rostro. El espíritu de Ana no solo quería ser recordado, sino también vengado. Quería castigar a todos aquellos que la habían ignorado y dejado sola. Desesperado, busqué la ayuda de un experto en fenómenos paranormales. Juntos realizamos un ritual para liberar el espíritu de Ana, pero esto solo enfureció más al fantasma. La noche del ritual, la biblioteca se llenó de un frío muy fuerte, sentí como si algo tratara de arrastrarme hacia la oscuridad. Las ventanas se cerraron de golpe, y una fuerza invisible me empujó con fuerza. Ana apareció una vez más, su rostro lleno de odio y desesperación. El experto en fenómenos paranormales intentó contenerla con oraciones, pero ella era demasiado poderosa. El ritual no funcionó. Las noches después del ritual fueron tranquilas, pero eso no duró mucho. Empecé a notar que los eventos paranormales no habían desaparecido por completo. Ana comenzó a visitarme en mi casa, sus apariciones se volvían cada vez más aterradoras. Una noche, mientras dormía, escuché risas en mi habitación. Al abrir los ojos, vi a Ana de pie al lado de mi cama, su cara reflejaba una mezcla de tristeza y odio. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas. Se acercó lentamente, sus ojos negros fijos en los míos. Ana susurró, «Malditos, malditos». Y luego desapareció, dejándome temblando y sudoroso. Las noches siguientes fueron aún más horribles. Comenzó a aparecer con más frecuencia, y sus visitas se volvieron más intensas. La veía en las ventanas, sus ojos llenos de maldad. En una ocasión, me desperté en medio de la noche con el sonido de susurros. Al mirar alrededor, vi sombras en las paredes, y Ana parada en la esquina de mi habitación, observándome fijamente. La situación llegó a un punto de no aguantar más. Me desperté con un fuerte olor, sentí unas manos frías apretando mi cuello, apretando lentamente. Ana estaba sobre mí, sus ojos llenos de odio y su boca abierta en un grito silencioso. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La palabra malditos resonaba en mi mente, y el olor en mi cuarto se hizo más fuerte. Sentí como si mi vida estuviera acabando lentamente. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, desapareció, dejándome jadeando por aire y cubierto de sudor frío. Decidí buscar una solución. Esta vez, me acerqué a una bruja local, conocida por su habilidad para comunicarse con espíritus y liberar almas atormentadas. Doña Rosario era una mujer sabia y experimentada, que aceptó ayudarme. Nos reunimos en mi casa, y Doña Rosario comenzó a realizar un ritual antiguo, utilizando velas, hierbas y rezos sagrados. Un aroma fuerte y penetrante, y una energía oscura comenzó a rodearnos. Sentí una presencia intensa y opresiva. Ana apareció una vez más, y con una voz fría dijo no. No lo hagan. Su figura, más horrible y furiosa que nunca. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. Doña Rosario intentó comunicarse con ella, diciéndole que era hora de dejar atrás su sufrimiento y buscar la paz. Ana parecía tomar más fuerza, su figura se volvía más visible, más real. Las luces se apagaron, y sentí una fuerza empujándome hacia atrás. Con un grito ensordecedor, el espíritu de Ana comenzó a desaparecer lentamente. Antes de que desapareciera me dijo susurrando, «Esto no ha terminado, pronto vendré por ti». Todo quedó en silencio, y la presencia oscura se desvaneció. Han pasado varios meses.
Y no ha vuelto a visitarme Ana, sé que lo hará. Lo sé, porque siento que aún sigue aquí. Buenas noches. O tardes.